La independencia de México. Para comenzar a contar esta historia debemos remontarnos al siglo XVI, cuando México fue conquistado tras la llegada de los españoles en 1492, dejando como consecuencia el nacimiento de la Nueva España. Durante años los mexicanos fuimos gobernados y esclavizados por los españoles, hasta que soy Napoleón Bonaparte, y gracias a que en 1808 los franceses invadimos España, la corona española se debilitó en las colonias. Lo que acaba de decir Napoleón es real. Incluso en ese año, 1808, hubo un levantamiento militar contra el virrey José de Iturrigaray, quien proclamaba la autoridad en ausencia del rey legítimo. Pero aunque el golpe de estado fue sofocado y los cabecillas encarcelados, el clamor independentista se esparció por diversas ciudades. Así fue como de exigir el retorno de Fernando VII, los rebeldes pasaron a exigencias sociales más profundas, como la abolición de la esclavitud. Eso debido al deseo de un cambio social, tras la miseria a la que el sistema de castas sometía a los indígenas y al campesinado, así como los 3 siglos de opresión europea. Además de debilitar a la corona, las ideas de la Revolución Francesa también fueron importantes, pues fomentaban los derechos del hombre, criticaban a la monarquía y apoyaban el sistema republicano, lo que inspiró aún más a los mexicanos. Sin contar que cerca del siglo XVIII, el Reino de España buscaba beneficiarse aún más de las riquezas de la Nueva España, para lo que impulsaron una serie de reformas borbónicas. Esto empobrecía aún más la vida americana y afectaba directamente la economía. Todo lo que acabo de mencionar, junto con el hecho de que los novohispanos dieron a la reciente independencia de los Estados Unidos un ejemplo a seguir, fueron razones suficientes para buscar su propia independencia. De este modo, fue que se desencadenaron una serie de conspiraciones contra el gobierno español, hasta que se descubrió la conspiración en Querétaro, en la que participaban el corregidor Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. El objetivo de la conspiración era formar una junta gubernativa que reemplazara al virrey español. La detención de varios de los conspiradores impulsó a Hidalgo a iniciar la insurrección contra las autoridades virreinales, llevando a cabo el llamado Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 en la parroquia de Dolores en Guanajuato. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y mueran los gachupines! ¡Viva la religión católica! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Este fue el primer gesto abiertamente independentista, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo, junto con los señores Juan Allende y Juan Aldama, tocó las campanas de la iglesia y se dirigió a la feligresía para llamar al desconocimiento y desobediencia de la autoridad virreinal de la Nueva España. Fue así que comenzó la primera etapa de la guerra por la independencia de México, misma etapa que terminó el 30 de julio de 1811, con el fusilamiento de Miguel Hidalgo tras la batalla de Puente de Calderón, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. Sin embargo, fue derrotado y apresado. El insurgente encargado de continuar la lucha fue José María Morelos y Pavón, un sacerdote nacido en Valladolid. Él conoció bien la región sur de Nueva España, pues había sido arriero, aunque abandonó esa actividad a los 25 años para ingresar al sacerdocio en el Colegio de San Nicolás, donde fue alumno de Miguel Hidalgo. El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser más disciplinado y con menos elementos. Estaba formado por personas dedicadas a diferentes actividades ligadas al campo, la minería, la religión y la milicia. Además, se incluyeron grupos de africanos y mulatos. Entre sus oficiales se encontraban Vicente Guerrero,
Guadalupe Victoria, Emilio Galiano, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. A partir de 1812, Morelos se destacó como un líder insurgente y tomó el control de varias poblaciones, hasta que ese mismo año, en Coautla, en el actual estado de Morelos, fue sitiado por las tropas realistas el temible coronel Félix Mayacalle. El sitio duró 2 meses y finalmente Morelos pudo escapar para dirigirse a Orizaba y Oaxaca. Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara las fuerzas insurgentes y en septiembre de 1813 convocó un congreso en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En ese congreso presentó el documento Sentimientos de la Nación, en el que planteaba, entre otros puntos, que América debería ser libre e independiente de España, que la esclavitud y la distinción por castas debía prohibirse para siempre, con el fin de que todos fueran iguales ante la ley, pues solo su talento debería servir de diferencia entre las personas. A partir de este suceso, a Morelos se le conoció como el Siervo de la Nación, sobrenombre que él adoptó al rechazar el título de Alteza Serenísima que el Congreso le había otorgado. En este congreso se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, en el actual estado de Michoacán. En él se declaraba la libertad de la América mexicana. Sin embargo, esta no entró en vigor porque la lucha contra los realistas continuaba y entre los propios insurgentes había diferencia. Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco, pero luego de perder una batalla en Tehuán, Puebla, cayó prisionero, murió fusilado en San Cristóbal de Catepec, el Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reunía ejércitos grandes, por lo que grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes liderazgos. Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz y Vicente Guerrero en el estado que hoy lleva su nombre. El aislamiento de los insurgentes obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió la supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación de la independencia. La guerra de guerrillas era un conjunto de estrategias que pretendía desorganizar el ejército realista. Para ello, pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y escapaban rápidamente tomando sus correspondencias, armas y alimentos. En 1820 se estableció en España un gobierno constitucional que garantizaba muchos derechos, entre ellos la libertad de prensa. Pronto se empezaron a publicar, tanto en España como en Nueva España, numerosos periódicos, panfletos y folletos que hablaban sobre el derecho a la autodeterminación y la posibilidad de la independencia. Cuando la independencia comenzó en 1810, el movimiento era oculto y se hizo mediante conspiraciones, pero en 1820 este tema ya se encontraba en el debate público y se puede hablar de eso abiertamente. Como dato curioso, entre 1820 y 1821 había diversos grupos que a pesar de sus diferencias estaban de acuerdo en que la independencia era algo bueno para la Nueva España. Entre estos grupos estaban los conservadores, gente de la iglesia o de la alta burocracia del virreinato que temían que el nuevo régimen constitucional en España les quitaran sus privilegios. Otros grupos, llamados autonomistas, estaban de acuerdo con el liberalismo de España pero querían más autogobierno para México. También estaban presentes grupos herederos de la insurgencia original como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que llevaban una década peleando por la independencia. Integrantes de estos y otros grupos trabajaban y actuaban a favor de la emancipación tanto en la Nueva España como desde España. Un suceso de enorme importancia para la consumación del Plan de Iguala fue el documento El Plan de Iguala, un documento que logró ganar la simpatía de numerosos grupos que querían independencia y ofrecían beneficios a prácticamente todos. Este propone que la Constitución sea vigente, mantener los fueros de la Iglesia y el Ejército, convocar un congreso con representantes de todas las provincias. Propone que un rey o príncipe español reinara aquí. Además se dirige a todos los americanos, a los que otorgan los mismos derechos sin importar su origen étnico. Iturbide se atribuía la autoría del plan. Sin embargo, está hecho con las ideas que ya estaban en el debate público, tanto de España como de Nueva España. Para proteger y hacer valer el Plan de Iguala, se creó el Ejército Trigarante, que garantizaría los principios del plan: religión, independencia y unión.
En el ejército trigarante, el ejército de Vicente Guerrero quedó subordinado al de Iturbide, tal como habían acordado los dos jefes militares y tal como habían previsto el segundo. Otros líderes insurgentes se fueron sumando. Este ejército entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando fin a la Guerra de Independencia. ¿Qué consecuencias trajo esto? Consecuencias. Hubo aspectos de la vida cotidiana de la gente que se vieron afectadas por el proceso de independencia. Uno ocurrió en la zona del Bajío. En esa región muchos hombres se fueron a la guerra y no regresaron, ya sea porque murieron o porque se quedaron en otro lugar. Esto llevó a que las mujeres quedaran frente de los ranchos. El resultado fue que casi 30% de los ranchos de esa zona eran propiedad de mujeres. Además, ellas frecuentemente tenían que contratar hombres como jornaleros. Eso representó un cambio radical para la época en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad. También hubo cambios en la economía de la época que afectaron el día a día de las personas. Por ejemplo, los precios de algunos productos básicos. En ese entonces se decía que era algo terrible para la economía de México y era la caída en los precios del maíz. El precio cayó porque muchas haciendas que sembraban trigo y otros productos con la guerra volvieron a producir maíz. La sobreproducción hizo que los precios cayeran y afectó a los grandes productores. Sin embargo, para la gente pobre del campo y de la ciudad, estos cambios fueron positivos. Ocurrió también que las ciudades comenzaron a adquirir importancia que no tenían en la época colonial. Muchas personas que huyeron de la guerra se refugiaban en ciudades. Estos comenzaron a presentar algunos de los problemas que también tienen ahora, como población marginal, sobrepoblación, así como enfermedades y epidemias. Un ejemplo fue la epidemia, posiblemente de tipo paludismo u otras fiebres, que acabó con un 25% de la población de Puebla entre 1813 y 1816. Otro, la pandemia de la fiebre amarilla, que por esos mismos años se presentó en Veracruz y fue consecuencia de la llegada masiva de tropas españolas para la guerra. Los soldados llegaban al punto y no contaban con las defensas de los lugareños contra estas enfermedades, por lo que la enfermedad prosperó afectando a mucha gente.